Bien, entonces vamos a mirar o vamos a reflexionar sobre leer y comprender un texto. Recordemos que en la lectura, en ese proceso el lector es activo, es quien procesa y examina el texto, tiene unos objetivos que guían en la lectura, bien sea para informarse, evadirse o para trabajar, ¿cierto? Y la interpretación de lo que lee, el significado del texto que construye el lector después de hacer su interacción con el texto, ¿no? Entonces miremos algunas definiciones de lo que es leer. Leer, entonces, dice Study Adam, que la lectura puede entenderse como la capacidad de entender. Sabemos que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto en el cual el lector busca satisfacer los objetivos que fueron los que lo llevaron a tomar esa lectura, ¿sí? Es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. Cuando leemos, antes que nada, lo que yo establezco es un diálogo con quien escribió el texto para tratar de entender sus pensamientos, descubrir sus propósitos y hacerle preguntas y luego tratar de encontrarlas o de hallar la respuesta en el texto mismo. Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. Bien, eso no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, porque leer es cuestionar, ¿sí? Exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión global, ya de lo que está valorando, cuestionando. Muy bien. Entonces, en la comprensión de la lectura o en la comprensión de un texto, entendemos que es interpretarla como un proceso a través del cual la comprensión es un proceso a través del cual el lector elabora un significado cuando se vincula con el texto. La comprensión a la que el lector llega durante la lectura es el resultado de sus experiencias acumuladas y esas experiencias comienzan a entrar en juego, a tener validez en la medida en que el lector va decodificando las palabras, las frases, los párrafos y las ideas del autor. Esa conversación y ese diálogo entre el lector y el texto es el fundamento para la comprensión del mismo. En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información archivada o almacenada que tiene en su mente. Este proceso de relacionar la información nueva con la información que yo tengo archivada es el proceso precisamente de la comprensión. Comprender es hallar o encontrar un cobijo mental, ¿sí? Un lugar, un hogar para la información contenida en el texto. O también es transformar un hogar mental, ¿sí? Ese cobijo mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. Entonces, en últimas, digamos que leer no es más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, sino que también es un razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos y de ideas hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito, ¿cierto? A partir de la información que me proporciona a mí el texto y los conocimientos que el lector tiene, y los conocimientos del lector o de los que yo tengo. A la vez, iniciar otra serie de razonamientos, ¿sí? En ese mismo momento, inicio una serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que yo sea consciente y que pueda detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. Entonces, digamos que leer y comprender eh, es una tarea compleja, ¿sí? La lectura, porque depende de unos procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta, ¿sí? Desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global del texto, sino que más bien el lector debe deducir la información de manera simultánea,
¿sí? De varios niveles distintos, integrando a la vez la información de los aspectos morfémicos, semánticos, pragmáticos, esquemáticos e interpretativos. La lectura es estratégica porque el lector diligente o eficaz actúa deliberadamente y autorregula o revisa constantemente su propia comprensión. Está atento a las interrupciones de la comprensión. Es selectivo en dirigir su atención a lo fundamental o a los aspectos diferentes del texto y precisa progresivamente su interpretación textual. Cuando un lector lee o comprende lo que lee, ¿sí? Está aprendiendo en la medida en que su lectura le informa esa nueva información que le ofrece la lectura, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece unas nuevas perspectivas u opiniones sobre un determinado tema, asunto o aspecto. La lectura nos acerca a la cultura. Siempre es una contribución esencial a la cultura, ¿sí? Propia del lector, ¿sí? Que se incluye o que tiene que ver con mi interpretación. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado, incluso cuando se lee por placer. En una gran variedad de contextos, finalicemos diciendo, y de situaciones, leemos con la finalidad o con el objetivo de aprender. No solo cambian los objetivos y los propósitos que rigen la lectura, sino que generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas características puntuales, ¿sí? Una estructura expositiva. Y la tarea, unos requerimientos claros, entre ellos, controlar y frecuentemente demostrar que, que finalmente se ha aprendido.